amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Medias Tintas. El tema sigue siendo Alejandro Toledo. Lo ha dicho José Ugaz en una entrevista para una radio local y yo coincido con eso. Me parece que la suerte para Alejandro Toledo está echada. No ha podido lograr, digamos, ningún veredicto, ninguna decisión de las instancias judiciales en los Estados Unidos a su favor, pero lo que se ha logrado esta semana que está acabando, lo comunicamos acá el día jueves en la noche, es dilatar. Repito, no ha logrado nada a su favor, pero ha logrado dilatar lo que es inexorable, la vuelta de Alejandro Toledo a nuestro país. Quiero comentar rápidamente con ustedes un poquito qué es lo que se va a decidir, porque tiene fecha de caducidad esta nueva, digamos, acción dilatoria que ha conseguido la defensa de Alejandro Toledo, porque como lo dijimos, lo que ha hecho el noveno circuito, que es una instancia superior, si se quiere, a la sala, o en todo caso al juez Thomas Hickson, le ha dicho al señor Thomas Hickson, ok, usted había revocado el tema de la libertad de Alejandro Toledo, había pedido que vuelva a prisión para luego extraditarlo. Bueno, eso va a continuar, pero le vamos a dar 14 días a Alejandro Toledo para que presente un recurso de reconsideración. Un recurso de reconsideración que, repito, es improbable que sea aprobado, porque ya se planteó un recurso de reconsideración y ese mismo noveno circuito, esa misma instancia superior a el juez Thomas Hickson, le dijo nones a Alejandro Toledo. Pero, repito, lo decía el jueves, para darle un mayor manto de debido proceso, total transparencia, para que después no pueda haber ninguna acusación de que el Poder Judicial norteamericano se extralimitó con Alejandro Toledo, hay que tener en cuenta que algunos amigos de Alejandro Toledo, entre ellos, desgraciadamente, un señor que conoce bien el Perú, Steve Levitsky, estaban planteando justamente este tema de tratar de que la justicia norteamericana no lo devuelva a Alejandro Toledo. Y, claro, planteando el tema de que la situación política en el Perú estaba crispada. La situación política, uno debe entender que, por ende, la situación del Poder Judicial también estaba crispada. Bastante jalada de los pelos y poco honesta, ¿no?, la posición, sobre todo de Steve Levitsky, más que de Francis Fukuyama y otros que también firmaron la carta. Vamos rápidamente, José, por favor, a mostrarle a la gente qué quiere saber de Alejandro Toledo. He estado revisando justamente, ¿no?, los ratings que generaban los programas. Hay que ver los picos cuando la gente hablaba de Alejandro Toledo. Parece que hay una buena cantidad de peruanos que quiere ver a Alejandro Toledo de vuelta al país. Yo me planteo la pregunta, ¿es por qué? ¿Por un tema de justicia? ¿De que no haya la impunidad de Alejandro Toledo? Repito, el caso más claro de corrupción en el tema Lava Jato. Claramente demostrados, probados, 35 millones de dólares de coima que se trataron de limpiar a través del sistema financiero internacional, con Ecoteva, con la suegra, con Joseph Maiman, etc. Me decía José, lo tengo atrás. Ok, entonces, 13 de este mes, ¿qué día cae 13? Estamos 9, ¿verdad? 10 lunes, 12, 13, 14. Jueves 14 es la fecha límite para que Alejandro Toledo presente esta moción que le ha permitido el noveno circuito de apelaciones. ¿Puede ser antes? Me imagino que si puede ser antes, igual esta fecha no se va a correr. Esto lo informaba, hay que darle crédito a Liliana Michelena también, que sigue el caso en los Estados Unidos. Entonces, fecha límite el jueves. Repito, puede ser a partir del lunes que se presente. Lo veo complicado, pero la fecha límite es el 13. Una vez que se presenta, el 17, dame la fecha entonces, jueves 14, 15, 16, 17 sería lunes. La réplica y la dúplica es el 18 al día siguiente, el día martes. Y con eso ya la decisión, porque saca el cálculo. Si consideramos esta como la fecha inicial, si quieres, y no, o debería ser la fecha del viernes que le dieron, como quieras, igual termina siendo máximo el viernes de la próxima semana, en la cual tendría que haber una decisión. Por lo tanto, pongámonos en el caso más lógico de la justicia norteamericana, le dice el señor Alejandro Toledo se acabó, sus recursos se agotaron, queda detenido por el juez Thomas Hickson y finalmente hay que ver cuándo lo envían a nuestro país. Yo decía, hay una intención de que Alejandro Toledo vuelva al Perú por un tema de justicia, de ver que no manda la impunidad en nuestro país, o también hay una ilusión, hay una esperanza. Recordemos, y yo he sido muy crítico de la manera como se manejó el tema de la colaboración eficaz de Jorge Barata, pero hay que ver cómo la gente se ilusionaba, se alocaba cuando le decían Jorge Barata va a hablar de los codinombres, va a decir, ¿no?, va a identificar más codinombres. Tanto así que hubo una gran mayoría de la ciudadanía
que apoyó esa devolución de los 600 famosos millones de dólares que se llevó Odebrecht. Es decir, en vez de pagarnos por todas las tropelías que hicieron, le tuvimos que devolver la plata de la venta de Chaquia. Y eso, ¿cuál fue el argumento del equipo Lavajato? De que esa plata era necesaria para poder pagar My Web Day, no sé qué otro tema estaban haciendo en Brasil, para poder descifrar la información y darnos los codinombres. Entonces, ¿qué planteo? ¿No será que hay una intención también de que Alejandro Toledo pueda hablar, de que pueda finalmente contar? Porque Alejandro Toledo no tiene nada que reconocer, es decir, el caso va a caminar solito, hacia Alejandro Toledo venga acá y siga negando que recibió coima de parte de Barata. Pero eso no importa, porque no necesitas la confesión. El caso está tan fuerte, es tan contundente que no necesita la confesión de Alejandro Toledo. Lo que sí sería interesante es decir, oye, Alejandro Toledo, apela a una terminación anticipada, declárate culpable y podemos ver de darte una sanción menor, teniendo en cuenta que, como bien dice Fernando Vivas, lo más probable es que Alejandro Toledo va a morir en prisión. Suena duro, pero es así. Dice, no envíen a un anciano de 79 años, Alejandro Toledo, con salud resquebrajada. Lo más probable es que con la sanción, además se le pide 30 y tantos años, es que termine en prisión. ¿Qué se le puede dar? ¿Qué ventaja? ¿Algunas facilidades para recibir a familiares? ¿Quizá un arresto domiciliario al final de su vida? ¿No? Si es que su salud se complica, algo a cambio de contar toda la verdad. Todo lo que sepa que se manejó ilegalmente, no criminalmente durante su gobierno. Pero eso tendría que partir también de la Fiscalía, obviamente con la presión de la ciudadanía. Las imágenes son patéticas, seguramente ya los vieron muchos, ¿no? Las imágenes de Alejandro Toledo en San Francisco, creo que fue el día de ayer, imágenes que mostró RPP, un enviado de ellos, justamente ¿no? Tomaba y le quería hacer preguntas a Alejandro Toledo. Yo no sé si es más patético, digamos, la pareja Toledo-Carp o el señor que ahí aparece. La verdad, ¿no? Él mismo era el que evitaba que el ascensor cierre. Y Alejandro Toledo, obviamente, pues desencajado, ¿no? Porque sabe que este sí va a ser un trago amargo, y no me refiero a los otros tragos que le gusta a Alejandro Toledo, sino vaya un trago amargo que es regresar al Perú a enfrentar la justicia. Este señor es también uno justamente de los que ha apoyado a Alejandro Toledo. Hablo de Eric Bredo, doctor en educación, entiendo que amigo también de Stanford, de Alejandro Toledo. Ahí lo veíamos. No respondió absolutamente nada. De las preguntas que le hicieron fue solamente ¿no? un tiquitaca en el cual el periodista intentaba filmarlo, intentaba hacerle algunas preguntas, pero, bueno, la boquita también de Leán Carp, conocida por todos nosotros, ¿no? La reconocimos ahí inmediatamente, y estas imágenes. Listo, eso es con Alejandro Toledo. Yo acá tenía justamente algunos comentarios, ¿no? Porque el doctor Luis Lamas Puccio también en entrevista esta semana lo escuchaba decir que efectivamente un antes y un después, quizá con la llegada de Alejandro Toledo, respecto a todos esos temas de los que nos podíamos enterar si es que Alejandro Toledo también decide hablar. Hay un tema importante porque aquí, José, hemos buscado con José, nuestro productor, varias veces a quien se supone todavía es el abogado de Alejandro Toledo en nuestro país, Roberto Su, y desgraciadamente no hemos podido conversar con él, casi no hemos obtenido respuesta y no lo hemos visto dando ningún tipo de entrevista. Quizá la razón por la que no nos responde es que Roberto Su no mueve absolutamente nada de lo que ocurre en Estados Unidos, pero sí sigue siendo el abogado de Alejandro Toledo aquí en nuestro país, y le respondió a Fernando Vivas, quien ha escrito una crónica muy interesante hoy en el diario El Comercio. Toledo, ya no te resistas, es el título, y habla de que efectivamente habló con Roberto Su y dijo que él está activo en su defensa, en la defensa de Alejandro Toledo aquí en nuestro país. Lo cito: acá no había nada que alegar o sustentar, pero si vuelve pronto, dijo Su, estaré activo en su defensa. De hecho, ya lo está, escribe Vivas, pues me contó que el 23 de marzo hubo una audiencia por el caso Camargo Correa y el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido fiscal de prisión preventiva. Ojo al piojo, porque Camargo Correa también le habría dado una coima que incluso salió a la luz antes de que Odebrecht comience a declarar. Ustedes recordarán el caso Castillos de Arena. Y justamente fue ahí, en ese caso, donde se habló de una primera coima de parte de Camargo y Correa. Sino que aquí, repito, nos hemos quedado con el mal manejo del equipo Lavajato respecto de Odebrecht y nos hemos olvidado de lo que para mí era un tema fundamental del caso Lavajato, que era conocer toda la verdad
todas las empresas corruptas y no quedarte únicamente pues con destruir a todos los partidos políticos. Vamos a pasar ahora a otros temas. Alejandro Toledo entonces, más temprano que tarde, vuelve al país. Piura sigue bajo la lluvia. Tenemos justamente, no sé, tenemos enlazado, ¿ya? ¿Tú me avisas? Ok, no, a ver. ¿Qué ha pasado en Piura? La lluvia continúa y la ciudadanía está indignada justamente con el gobierno central. Dina Boluarte ha viajado hasta Piura, ha estado también la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, pero los ciudadanos están indignados por la falta de respuesta. Ellos sienten que el Ejecutivo no está respondiendo, no está a la altura de lo que ellos necesitan. Anunciaron un paro, la población de Piura ha anunciado un paro para el 18 de este mes, pero a ese paro también se le han unido las autoridades, sobre todo el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, a quien tenemos justamente enlazado por Zoom. Alcalde, muy buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Gracias, alcalde, por atendernos. A ver, alcalde, lo primero, ¿cuál es la situación ahorita de las lluvias? Entiendo que ha vuelto a llover en algunas zonas de Piura o en la ciudad de Piura todavía. Bueno, sigue lloviendo con un poco menos la intensidad, pero el daño está causado. Tenemos todavía algunas zonas afectadas y sobre todo tenemos problemas con los desagües. Hay todavía población que no tiene dotación de agua porque en el proceso de la lluvia pues han colapsado los sistemas de agua y alcantarillado. ¿Por qué han decidido ir con la ciudadanía? La población ya había anunciado un paro para el día 18 de este mes, pero ahora la información es que las autoridades se unen a este paro. Cuéntenos un poco la situación, alcalde, ¿por qué esta decisión? El problema es de que Piura, siendo la segunda región más poblada del país, siendo la segunda que aporta al erario nacional, siendo también una región pacífica, como tú comprenderás en la historia, los piuranos no solemos manifestarnos de ese tipo de situaciones, pero siempre hemos sido postergados. No tenemos ni siquiera un hospital de alta complejidad. El gobierno central decidió asumir la responsabilidad del manejo integral del río Piura, hacer estas obras de prevención importantes, la salida del río al mar, los reservorios satélites en la zona alta, construir los drenajes de las ciudades importantes de Piura. Hablo de Piura, hablo de Morropón, de Paita, de Sullana, pero lamentablemente han pasado 6 años y no se han hecho estas obras que los piuranos esperamos con mucha ansiedad. Ha venido este niño costero y ha desnudado la realidad de Piura nuevamente. Hoy el Sename ha anunciado el fenómeno del niño global que va a iniciar en el mes de octubre hasta el mes de abril. Y ante esta desilusión, ante esta desesperanza, la sociedad civil ha convocado a este paro. Y el producto de este abandono que ha tenido nuestra región durante muchos años por parte del gobierno central. Ok, pero a ver, antes de continuar con el gobierno central, porque si vamos a hablar del gobierno central, también tendríamos que hablar de la autoridad para la reconstrucción con cambios, que justamente ha manejado este tema y que obviamente viene de gobiernos anteriores. Pero antes de ir al gobierno central, al Ejecutivo, obviamente usted, alcalde, recién ha entrado, ¿no?, a este puesto y justamente lo agarra a estas lluvias torrenciales, pero que no deberían ser sorpresa para una región como Piura. Entonces, antes de entrar a la responsabilidad del gobierno central, ¿qué responsabilidad cree usted que alcanza a las autoridades, por ejemplo, exalcaldes de la ciudad de Piura, como usted lo es actualmente? Nosotros creemos que las autoridades anteriores tienen responsabilidad inmediata también, porque de alguna u otra manera tuvieron que asumir el liderazgo de evitar que estas obras importantes debieron ser transferidas. O sea, el gobierno regional debió asumir el liderazgo del manejo integral del río Piura. El proyecto especial Chira-Piura siempre ha manejado esta cuenca importante del río Piura. Lamentablemente decidieron transferirla al gobierno central. Por eso decimos que es responsabilidad también del gobernador anterior. También es responsabilidad del alcalde anterior de Piura, por ejemplo, decidir que el gobierno central asuma la responsabilidad del manejo de las cuencas ciegas y los drenajes pluviales de la ciudad. Pero cuando nosotros hablamos del gobierno central, no hablamos solamente de la presidenta Dina Boluarte, sino hablamos de la estructura propia del gobierno, que deciden siempre asumir responsabilidades que deben estar a cargo de los gobiernos locales. Y nosotros creemos que es el momento de que ese proceso de descentralización, y en este caso el manejo de las cuencas ciegas, de los drenajes pluviales,
sean asumidos por autoridades, ingenieros propios de las localidades que conocen perfectamente cuáles son las soluciones integrales que tienen que tener nuestras ciudades y no estar haciendo licitaciones internacionales que lo único que hacen es atrasar las soluciones que tienen nuestros pueblos. Alcalde, déjeme entender algunos puntos. ¿Usted está en contra del gobierno a gobierno? No, nosotros creemos que, por ejemplo, ¿no es cierto?, hace muchos años ya se han desarrollado ingenierías que pueden solucionar el tema de la estructura y la salida del río Piura al mar. Ya se han hecho estructuras. Nosotros no estamos en contra de gobierno a gobierno. Creemos que tiene que tener participación ingenieros de la zona. Ya, pero a ver, a los ciudadanos no les importa a quién le dan trabajo, alcalde. A los ciudadanos de Piura les interesa que no se vuelva a inundar cuando hayan crecidas. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Lo que queremos es que solucionen. El problema es que ha pasado 6 años. Imagínense ustedes, se han gastado cientos de millones de soles en consultoría y no se han solucionado los problemas estructurales. Ya, pero antes, alcalde, ahora... Comparto con usted su opinión, pero no hemos llegado a la solución estructural. Entonces tenemos que poner un punto de inflexión para que se solucione estructuralmente los problemas de nuestra ciudad. Pero usted estructuralmente, digamos, como solución al centralismo, me plantea que el dinero vuelva a los gobiernos regionales, pero yo le tendría que recordar que antes de la autoridad para la reconstrucción con cambios, es más, y no solamente antes de la autoridad, sino durante una etapa de la autoridad de la reconstrucción con cambios, el dinero fluía a los gobiernos regionales. Antes del 2016 también fluía a los gobiernos regionales y nadie arregló el problema, alcalde. Entonces, ¿por qué la solución pasa por devolverle el dinero a los gobiernos locales y regionales cuando desgraciadamente lo que se muestra es incapacidad a nivel nacional y también alto índice de corrupción? Fíjese, es que si nosotros vamos a plantear la forma de esa forma, nunca vamos a llegar a un problema. En este momento, por ejemplo, le pongo un ejemplo puntual. Piura, Castilla, 26 de octubre tiene un proyecto integral de agua potable. Un proyecto integral que va a solucionar el problema de agua de 96 asentamientos humanos. ¿Quién tiene esa obra? La tiene el gobierno central. Eso significa que por esa intervención puntual que se ha caído por un acto de corrupción, no de este gobierno de la señora Boluarte, sino un proceso que viene del gobierno del señor Castillo, ¿no es cierto? Es una obra de 600 millones de soles. No se puede hacer una intervención en las pistas y veredas de la ciudad. Entonces, si vamos a hablar sobre un tema de los digamos, gobiernos locales, entonces no vamos a avanzar nunca. Y este es el problema de agua potable lo tienen que solucionar las autoridades locales, es decir, intervenciones que debe hacer el alcalde de Castilla, 26 de octubre, el gobierno regional y el gobierno provincial. Entonces tenemos que tener participación en las intervenciones principales de la ciudad. Pero lo que nosotros decimos es lo siguiente: este es el momento de sentarnos en una mesa de trabajo. Lo que nosotros como autoridades locales decimos: sentémonos en una mesa de trabajo. Acabamos de tener una reunión los alcaldes provinciales con el ministro de Defensa. Y le hemos dicho, señor ministro, el gran problema es que cuando han venido las autoridades del gobierno central no nos hemos sentado en una mesa de trabajo. Hemos venido, o han venido los ministros y nos hemos ido a las cuencas ciegas, nos hemos tomado la foto, pero no nos hemos sentado en una mesa de trabajo. Donde los ingenieros de la municipalidad se sienten y digan: estas son las soluciones que tenemos nosotros, estas son las propuestas técnicas que tiene el gobierno regional, estas son las propuestas técnicas que tienen los ingenieros de los diferentes distritos. Eso es lo que se necesita, porque si vamos a manejar todo desde Lima, no vamos a solucionar nunca los problemas del país. Eso es lo que se necesita. Correcto, pero no es un acto de magia que le entrego. A ver, señor alcalde, ¿usted coincidirá conmigo que los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como el gobierno central, no han demostrado que tienen toda la mejor capacidad para invertir correctamente ese dinero? Es más, le doy solamente un dato: Piura es la región que más fondos recibió de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Recibió entre el 2017 y el 2023 2.938 millones. Entonces, buena parte el gobierno central a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pero también una buena parte a gobiernos locales y regionales. Entonces, le hago la pregunta nuevamente: ¿qué asegura que gobiernos locales, o en todo caso, por ejemplo, su alcaldía provincial, puede manejar mejor el dinero que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o en todo caso este nuevo organismo que se llama la Autoridad Nacional de Infraestructura? Dos cosas puntuales sobre lo que usted dice. Número uno, el gran problema de esas transferencias, es lo que nosotros hemos venido diciendo, es que se hizo todo menos para lo que se concibió la RCC. ¿Para qué se concibió la RCC?
Así es, Coincido, disminuir coincido, la vulnerabilidad. Coincido. Entonces, esas transferencias que usted dice se hicieron para colegios. No se concibió la RCC para hacer colegios, para eso estaba el PRONIEC. Se hizo para hacer pistas y veredas, para eso está el Ministerio de Vivienda. Se concibió para hacer drenajes fluviales, defensas ribereñas, manejo integral de los ríos. Perdió el horizonte, perdió el horizonte para lo que se concibió. Entonces, no puede decir usted que se transfirieron recursos, se horizonte. Esa es la primera situación. Sí, pero número 2. Dele. Diga, lo escucho. No digo, porque también se transfirieron recursos en una parte inicial de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Pero claro, uno podría plantear finalmente si es que los recursos fuera de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, también los gobiernos regionales han podido gastar bien. Pero ese es un tema que se lo dejamos a la Contraloría. El otro tema, sí, el punto cuando usted dice, ¿por qué podríamos ser nosotros eficientes? Fíjese usted, si usted revisa el portal de transparencia del Ministerio de Economía, los ministerios solamente gasta el 60% de su presupuesto. Revíselo, ahí está. Revíselo, ahí está. Sí, ¿y los gobiernos regionales? Hoy mismo, yo le puedo hablar de mi municipio, del municipio que a mí me toca dirigir, la Municipalidad Provincial de Piura. Hoy la Municipalidad Provincial de Piura lidera el ranking de ejecutar a nivel nacional. Pero eso será gestión del alcalde anterior, perdón, alcalde, porque usted tiene pocos meses en el cargo. No, lidera el ranking de ejecución presupuestal a nivel nacional. Estamos hablando de mi municipio que me toca en este momento. Hay una medición, o sea, si usted mide a los alcaldes, digamos, con su ranking de ejecución, eso es lo que nosotros le decimos al ministro de Economía, nosotros a nivel nacional lideramos el ranking de ejecución por encima de cualquier municipio. Más allá de eso, es que hay, digamos, de alguna u otra manera, eficiencia en el gasto a nivel de los gobiernos locales, hay. Pero el tema es disminuir la vulnerabilidad de las ciudades. Tenemos que enfocarnos en el norte del país. Yo coincido con eso. Desde Tumbes hacia Lambayeque en el tema de vulnerabilidad. Yo coincido con eso en el tema de la vulnerabilidad. Correcto. Que finalmente no se tomó en cuenta. Pero ahora, puntual, Cristian, un tema puntual que se nos esté, quisiera que tú lo toques. Mira, aquí va a venir un tema más allá. Va a venir pobreza. Piura es el primer productor de uva del Perú, Cristian, Perú. El primer productor de mango del Perú, el primer limón del Perú. Nosotros hemos tenido ya reunión con los agroexportadores. Aquí se genera solamente en el medio Piura 30 puestos de trabajo. Está un poquito el tema de inversiones del Estado. Va a haber pobreza. Justo hemos hablado con el señor ministro de Defensa, le hemos dicho, si no hay un shock de inversiones en Piura por parte del Estado, ¿cómo vamos a ver el tema de pobreza que va a generar este tema de la falta por parte del Estado? Porque no va a haber un tema de desarrollo agrícola. Ya las empresas agroexportadoras dicen, no vamos a contratar mano de obra. ¿Dónde se van a ir esos 150.000 empleos que genera Piura, el Alto Piura y el Medio Piura? ¿Dónde se van a ir a trabajar? Déjeme hacerle la pregunta ahora. ¿Qué es lo que esperan del Ejecutivo? Porque por lo que usted plantea es que esta ANI, este ente que va a absorber a la Autoridad para la Reconstrucción Cambios, usted plantea, aunque creo que algo de eso hay en los estatutos, digamos, en la idea que tiene que discutirse ahora en el Congreso respecto de lo que será esta nueva Autoridad, ¿no?, Nacional de Infraestructura, que es que el dinero vaya a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Digamos, ¿qué es lo que esperan de este gobierno para que al menos ustedes puedan apoyar a Dina Boluarte y no necesariamente unirse a los pobladores? O en todo caso también para decirle a ustedes como autoridades, a los pobladores, este es el compromiso del gobierno, no vayamos al paro en una situación tan complicada. Esta es la promesa que tenemos, concentrémonos en sacar adelante Piura. Porque claro, lo que ha dicho Jania Pérez de Cuéllar, y lo ha repetido un estribillo una y otra vez, es que lo único que puede hacer el gobierno actualmente es motobombas para desaguar. A ver, lo hemos conversado, le decía, con el ministro de Defensa. Número 1, lo que necesitamos es un trabajo articulado que no se ha dado. Hemos escuchado hace un rato a la ministra Jania Pérez de Cuéllar y ha dicho, tenemos motobombas, tenemos cisternas, la pregunta es, ¿dónde están? Yo, por ejemplo, con la ministra Jania Pérez de Cuéllar, que tiene todo mi respeto, la respeto mucho, pero no ha hecho un trabajo articulado.
No ha hecho un trabajo. Me he reunido 3 veces, 2 en el COER, una cuando llegó la presidenta, cuando llegó con el premier, y la tercera reunión que ha sido en la UDEP, en la Universidad de Piura. Pero no hemos tenido una mesa de trabajo para sentarnos con nuestro equipo técnico hasta dar soluciones integrales. No ha habido una situación, digamos, de decir, usted, Municipalidad Provincial, va a encargarse de esta cuenca, nosotros, Ministerio de Vivienda, sobre esta cuenca. Tiene un trabajo desorganizado. Ese es el problema. Número 2, que lo hemos conversado con el señor Ministro de Defensa. Necesitamos plantear, sí, con el señor Ministro de Defensa, necesitamos en esa mesa de trabajo decir cuáles son las cuencas ciegas que se va a encargar el gobierno regional, cuáles son las cuencas ciegas que se van a cargar los distritos, cuáles son las cuencas ciegas que se van a cargar el gobierno provincial y cuáles son las cuencas ciegas que se va a cargar el gobierno central, para no duplicar esfuerzos. Porque el problema es que estamos duplicando esfuerzos. Ya, pero y estamos alcalde, gastando más de lo que podríamos gastar si hacemos un trabajo articulado. Entonces, hay un desorden, porque en el nivel 5 de emergencia, el comando que lo debe tener INDECI, no hay un comando articulado. Eso es lo que queremos. Si eso se da, ¿no es cierto?, y se hacen las transferencias de los recursos que se tienen que dar para solucionar problemas estructurales, yo creo que la población va a estar colaborando con el Ejecutivo. Pero eso se tiene que dar, tiene que haber de alguna u otra manera también una posición clara del gobierno central. Con Dina Boluarte no han podido hablar, con la presidenta de la República. El problema de la señora presidenta es que tiene agenda propia. ¿Qué significa eso, alcalde? Que viene, toma su propia línea y no hay una mesa de trabajo. Nosotros ya no queremos ir a la cuenca ciega a pasearnos porque la gente dice, viene, se toma la foto y se va. Entonces, ¿usted siente eso de parte de la presidenta y de buena parte del gobierno? Más allá, me ha repetido varias veces que con el señor Chávez Cresta se ha podido conversar, pero siente que es un poco, porque se está cuestionando también aquí en Lima, van un poquito para la foto, pero no hay un compromiso finalmente de solucionar. Hoy en la reunión que hemos tenido con el señor Ministro de Defensa, le hemos hecho sentir ese malestar, no solamente yo, sino todos los alcaldes provinciales. Está definiendo ya una reunión para el día martes, 9 de la mañana, donde se van a hacer los planteamientos, por primera vez una mesa de trabajo, para poder articular lo que no se ha podido articular. Piura necesita respuestas inmediatas y concretas. Ya no necesitamos de alguna u otra manera situaciones que queden digamos, sueltas, sino necesitamos sentarnos y decir, esto es lo que se va a hacer, en este tiempo se va a hacer y sobre este planteamiento se va a hacer. Eso es lo que necesitamos. Correcto, correcto. Bien. Es que solamente me queda la duda de que si es que esto no es un tema de que cada gobierno local quiere un poquito de presupuesto para poder gastar, porque no, ¿qué municipio se va a encargar de tal cuenca? ¿Qué alcaldía provincial de tal otra cuenca? Cuando, claro, lo que uno plantearía es que, digamos, un comando unificado podría encargarse de todas las cuencas y de todo ese tema de prevención, más allá de que parezca que se le reparte a cada uno para que pueda hacer las contrataciones respectivas. No se trata de eso, se trata de dar soluciones integrales, que se debió haber dado en los 6 años que han pasado y que lamentablemente al tratar de empaquetar no se han dado, ¿no es cierto? No se han dado. Entonces, por ejemplo, para que usted lo sepa, ni siquiera se ha desarrollado ingeniería por parte de RCC de cuencas importantes. Nosotros desde que hemos iniciado hemos dicho, 9 cuencas ciegas son las que destrozan Piura, Castillo 26 de octubre. Nosotros en lo que corresponde a Piura estamos desarrollando ingeniería de 3, porque no tenemos, digamos, los recursos para desarrollar de más. Y le hemos dicho al gobierno regional, usted encárguese de 2 fundamentales. Pero necesitamos seguir, porque ya el tiempo es corto para poder desarrollar. Tenemos, señor Cristian, el centro histórico de Piura. El centro histórico de Piura. Una inversión de 8 millones de soles hecho por RCC y por el alcalde anterior, destrozado. Nosotros ya esta semana presentamos la denuncia al Ministerio Público de los funcionarios de la gestión anterior, pero eso hay que solucionarlo. Y eso también termina en una cuenca que va hacia el Parque Tres Culturas y hacia el Ministerio Público. Ahí está el Ministerio Público y el Poder Judicial, que hay que darle solución, porque usted sabe que una denuncia corre por un lado, pero
La gente pasa por ahí y es una pena, es una lágrima ver cómo está el centro histórico de la ciudad. Entonces, por eso decimos soluciones estructurales de la ciudad. Correcto. Una última, alcalde, porque más allá de la necesidad de presupuesto, de que sea transferido o no, hay un tema puntual que, me imagino, sí puede tener una respuesta directa, ¿no?, el municipio que usted dirige, y es que, por ejemplo, ¿no?, está esta residencia Monteverde en el cual, con publicidad engañosa, se le ofrecía a mucha gente una residencia que iba a estar libre de posibles inundaciones, cuando claramente ese no ha sido el caso. ¿Usted considera que hay responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios respecto de esta promesa o no? Habida cuenta, además, que lo que usted ha dicho, todo Piura lo debe saber. No se habían hecho los trabajos de prevención, por lo tanto, era imposible asegurarle a alguien que una zona de Piura no podía ser inundada con lo que hemos visto, las lluvias torrenciales. Claro, mire, uno de los grandes problemas que ha tenido Piura, don Cristian, es que lamentablemente no ha tenido, y hasta ahora no tiene, plan de desarrollo urbano. Y no tiene, le digo, porque ha tenido mafias, porque hay que decirlo sin temor a equivocarnos, mafias dentro de la misma municipalidad, y nosotros desde el primer día hemos dicho, vamos a aprobar el plan de desarrollo urbano. Estamos trabajando arduamente desde los distritos, hemos dado un trabajo articulado con el equipo que hemos llevado nosotros. Dios mediante, en las próximas semanas ya estamos aprobando, incluso dentro de la misma municipalidad hay gente que se opone a que se apruebe el plan de desarrollo urbano, porque eso va a permitir que se acabe este tipo de situaciones donde, como usted dice, hay inmobiliarias que se han aprobado y han permitido este tipo de cosas, pero eso tiene que acabar. Pero para que eso acabe, tiene que haber instrumentos de gestión que se aprueben este tipo de situaciones. Y esta inmobiliaria que está en el distrito de Castilla, yo creo que el alcalde de Castilla tiene que hacer las denuncias pertinentes. Pero sin embargo nosotros estamos avanzando en la medida que este tipo de situaciones ya no vuelva a suceder. Pero parte de un ordenamiento que tiene que tener la ciudad. Por eso hemos hecho un corte para poder iniciar el tipo de denuncias. Lo que es alucinante es que tampoco no haya habido un ordenamiento, ¿no? La gestión del alcalde anterior, Juan José Díaz Dios, ¿no? Hay que decirlo también. Entonces, no cumplió con su labor de hacer un ordenamiento que a todas luces parece básico. Así es. Alcalde Madrid. Y fíjese, y ese plan de ordenamiento incluso lo financió el Ministerio de Vivienda y no tuvieron el interés de aprobarlo, porque no le dio la gana aprobarlo, y nosotros estamos corriendo contra todo, contra viento y marea, para que eso se apruebe. Correcto. Gabriel Madrid, alcalde de Piura, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos finalmente, ¿no?, que haya un acuerdo con el gobierno, sobre todo para no ir al paro y dedicarse a corregir, a paliar en algo la situación complicada que vive la región Piura. Gabriel Madrid, muchísimas gracias. Bien, nosotros continuamos con el programa porque este es un tema del cual se ha hablado poco, ¿no? Y a mí me parece muy interesante, porque claro, todo el año 2021, el año 2022 hemos estado abocados, y parece que todavía, ¿no?, con este gobierno inestable de Dina Boluarte, a tratar temas políticos, ¿no? El tema de la vacancia, actos de corrupción del gobierno. Pero a mí me parece fundamental, a mí me gusta el tema del liberalismo económico, la libre competencia. Y son temas que se han dejado de lado justamente por las prioridades de otro lado. Y este es un tema que por lo menos nos permite en esta ocasión tocar. Estoy hablando de, en el tema de la energía eléctrica en nuestro país, creo que tenemos que diferenciar, son 3 etapas distintas. La generación puede ser energía renovable. Piensen ustedes en una planta, ¿no?, de energía solar, puede ser una central hidroeléctrica. Ahora hay este tema, ¿no?, de las termoeléctricas con gas, desde que finalmente se dio el tema de Camisea. Generación de la electricidad, ¿ok? Luego viene el tema de la transmisión. Esas inmensas torres con las líneas que finalmente vienen, normalmente es una empresa, creo que está ISA de Colombia aquí, que hace la transmisión, y luego llegamos al tema de la distribución. Sí, a ese que usted, nosotros, le pagamos la electricidad todos los meses. Te llega tu recibo de Enel, te llega tu recibo de Luz del Sur. Bueno, ustedes sabrán, en muchas partes de Europa está lo que se llama el Energy Unbundling, es decir, la prohibición expresa de que una empresa que esté en distribución también pueda tener ya sea la transmisión o la generación. Esa ley también la teníamos en nuestro país, pero, digamos, ¿no?, una serie de reformas de alguna manera la fueron flexibilizando. Una primera ocasión que se permitió, bueno, ya, ok, esta distribuidora que también tenga un poco de generación, pero la vamos a controlar, porque ojo, que el tema de la distribución, los precios que nosotros pagamos sí están regulados por Ocinermin. Se le hacemos corta.
Luz del Sur, empresa que primero tenía capitales americanos, norteamericanos, se vendió a la empresa china, Tres Gargantas. La misma empresa que justamente le compró esa hidroeléctrica Chacya a la empresa Odebrecht, y plata que finalmente se llevaron los brasileros. Es increíble, pero bueno. Luz del Sur tenía, ahí está, aquí me voy al wall efectivamente, ¿no? China Three Gorges Corporation, bueno, yo lo he escrito mal, pero bueno, Tres Gargantas, compra Luz del Sur y antes ya había comprado la hidroeléctrica de Chacya. Aquí claramente Luz del Sur es distribución y también tienes una central hidroeléctrica. Creo que Luz del Sur tenía también otras empresas de generación, otros proyectos de generación. Y ahora la empresa China Southern Power Grid International, que también es china, pretende comprar Enel Perú. Es más, Enel quería vender hace tiempo. Parte del plan estratégico de Enel, con sede en Italia, era justamente vender sus activos en Latinoamérica. Y de hecho ahora lo pretende hacer. Pero ya hay hace un tiempo en nuestro país, por Indecopi, una ley que de alguna manera hace que Indecopi tenga la capacidad de decidir a favor o en contra de este tipo de fusiones, si es que va a favorecer o no al mercado. Yo tengo una opinión a priori. Yo no voy a hablar mal de los chinos ni nada. Los chinos están obviamente invirtiendo en nuestro país, pero sí creo que el tema de tener una compañía, dos compañías chinas, manejando casi toda la distribución y buena parte de la generación, es complicado. ¿Por qué? Por el modelo que tiene China. Porque son empresas estatales y sabemos que las empresas estatales las regula finalmente el gobierno chino. Entonces, es un tema geopolítico que tenemos que conversar. Así como planteamos, por ejemplo, el tema del puerto de Chancay, en el cual yo estoy de acuerdo. Ok, un puerto que pueda competir con estas empresas que están en el Callao, que también se demoraron en hacer inversiones. Justamente por querer especular y no invertir a su momento, se metió por los palos correctamente esta empresa china que ahora va a ser un megapuerto en Chancay. Enhorabuena. Pero en el tema de electricidad surge la pregunta. Es un tema para debatir. Se mezcla economía y se mezcla geopolítica. ¿Qué va a decir Indecopi al respecto? Mejor que hable un experto. En esta ocasión hemos invitado a Pedro Gamio, ex viceministro o ministro de Energía, si no me equivoco. Pedro, muy buenas noches. Ex viceministro. Buenas noches, Cristian. Solo una precisión. Por favor. Enel no ha vendido todo en América Latina. Solo ha decidido vender Perú, Argentina y Rumanía en el mundo. Claro, pero tienen en común esos tres países. Parte de su... Por eso decía que parte de su plan, lo leí creo que no fue de Economist o Financial Times, era justamente deshacerse de algunos activos. Parece que tenían un plan para hacer otras inversiones. Pero hecha esa salvedad, Pedro, ¿qué te parece esta operación? ¿Qué crees que debería ser la respuesta de Indecopi, teniendo en cuenta justamente si es que favorece o no al mercado eléctrico nacional? Creo yo que esto pone a prueba de fuego las reglas vigentes en el Perú. Creo que el diseño no es suficiente de acuerdo a lo que era el modelo que viene en los años 90. Esta es una situación que nos obliga a actuar como Alemania, que hace poco ha tenido que hacer una negociación especial a raíz de la compra de un puerto muy importante de Alemania por parte de un grupo empresarial chino. Dicho de otra forma, China es un gran país. Está en este momento peleando por tener el primer puesto de liderazgo de la economía mundial. Mientras Estados Unidos está con serios problemas, China cada vez más cerca de tomar esa posición. Perú tiene que ir más allá de los aspectos formales, porque jurídicamente, de acuerdo a las reglas que vienen de antes, es factible que pase el examen. ¿Por qué? Porque son empresas diferentes. Esta es una empresa que tiene propiedad, por ejemplo, en el sistema de transporte de electricidad de Chile, y acá en el Perú tiene presencia pero minoritaria. No habría una amenaza mayor a la integración vertical, y este modelo constitucional no prohíbe los monopolios. Lo que prohíbe es el abuso de posición de dominio. ¿Pero a dónde quiero llegar yo? Quiero llegar a que el Perú debería, en una visión más amplia de las cosas, darse cuenta que tener a China como socio estratégico tiene que significar mejorar la letra chica de los acuerdos. China tiene que ayudarnos a mejorar el estándar de calidad de la economía peruana en su conjunto para que el Perú salga adelante. Y ahí hay problemas, porque hemos tenido dificultades con empresas chinas
en muchísimos otros campos, como los gobiernos regionales. Entonces, ¿a dónde voy? A que en el fondo estamos hablando de un país que tiene hoy la mayoría relativa de la industria extractiva peruana. Sí. Y tú has mencionado el puerto de Chancay. Todo apunta a que China no solamente es el socio más importante que tiene el Perú hoy, sino está asumiendo un rol hegemónico. Y Perú necesita saber negociar para que no se convierta esa situación en una disminución de los estándares de calidad, empezando por el precio que van a pagar los usuarios en Lima, el principal mercado del país, que va a ser totalmente chino. Totalmente chino, te refieres a Luz, la suma, perdón, Pedro, de Luz del Sur y de esta compañía. ¿Tendrían todo el mercado de distribución en Lima? Tendrían todo el mercado de distribución de Lima, y no obstante ser personas jurídicas diferentes, son lo mismo. No podemos tratar a una empresa que tiene en el fondo propiedad y dominio estatal como una empresa típica del mundo occidental que acredita diferencias enormes en la política corporativa. Pedro, yo coincido con el análisis que haces. Mi pregunta directa es: ¿crees que el Estado peruano, este Estado peruano, hoy por hoy, está preparado para ese tipo de negociación? Porque me queda claro, por lo menos, que este gobierno no tiene ninguna visión estratégica al respecto. ¿O me equivoco? Lamentablemente, yo preferiría aprovechar estos segundos valiosos para decirte: es urgente que este gobierno convoque al equipo más calificado para hacer una mejora en las reglas de juego, para que no nos agarren con los pantalones abajo en una situación tan crítica como significa negociar condiciones de desarrollar la economía peruana. Pedro. Estamos hablando que está en juego los derechos de los consumidores, está en juego la manera como se trate a Perú. Y yo creo que Perú está en opción de exigir las reglas y condiciones con las que se trata a las empresas y las inversiones en Alemania, y no como sucede en países como el África. Quiero ser claro, quiero ser claro en ese mensaje. Clarísimo. Entonces, el Estado peruano, si no puede por sí mismo, porque está agobiado, porque la meritocracia en el Perú ha caído a niveles nunca antes vistos, necesitamos, y sí hay profesionales de primer nivel, una comisión de alto nivel que haga una mejora de las reglas de juego y se negocie bien con China ahora y no haya problemas después. Pero digamos, o sea, a ver, me pongo en un caso hipotético. El gobierno está tan fuera de lugar, digamos, no sabe dónde está parado, que no tiene esa capacidad, no ve el tema finalmente venir, no le parece tan importante, tanto así que nadie ha tocado este tema, Pedro. Salvo un par de notitas en algunos medios económicos, nadie ha tocado este tema. Yo también me pregunto por qué gremios empresariales no están preocupados o no ponen, digamos, una ceja levantada para decir: oye, este es un tema importante que podría definir los precios de nuestra energía para el desarrollo industrial, más allá del consumo de las personas de las casas. Pero nadie ha dicho finalmente absolutamente nada. Si el gobierno no hiciese eso que tú planteas, ¿cuál crees que sería la mejor solución para el Perú que tenga que dar Indecopi? Es decir, bueno, señores, dadas las circunstancias y la importancia de este tema, y ya que el Perú no quiere prepararse a negociar como lo haría Alemania o como lo ha hecho Alemania, mejor le digo no a esta compraventa. Es que veo que difícilmente van a poder decir no. ¿Por qué? Porque tal como están las reglas, salvo que el Indecopi, que no está en su mejor momento en este momento, acuérdate que... no, está descabezado, si mal no recuerdo. Han sacado al señor Palacín y creo que hasta ahorita no han nombrado a nadie. Así es. Entonces, no puedo asegurar un resultado, pero las reglas de juego tal como están hacen que formalmente, entre comillas, tenga algunas recomendaciones la comisión que revise esto, pero negarse rotundamente, para eso se necesita que el Estado tenga una acción preventiva importante. ¿Por qué? Porque China no es cualquier socio, es el socio más importante del Perú, y es hora de mejorar las relaciones en el sentido de asegurar los mejores estándares de calidad
en trato a los consumidores, en trato a proveedores, en trato a trabajadores, pero sobre todo que el Perú asegure que no va a ocurrir lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Pero entonces, Indecopi está descabezado y justamente crees que por el poco peso, porque anteriormente cuando ha visto circunstancias como estas, no ha puesto ningún pero. Simplemente ha dicho sí, sí va, no ha hecho ningún tipo de observación. ¿La pudo haber hecho respecto al tema de Luz del Sur también y la compra de Chaquia, Pedro? Sí, ha habido algunas recomendaciones puntuales, porque formalmente, te repito, no se excedían de los porcentajes, se acercaban, pero no se excedían de los porcentajes que se considera ya prohibitivos. Ya. Pero el problema de fondo va más allá de eso. Lógico. Te digo, el problema es Pedro, perdón que te interrumpa, es como que Indecopi y el gobierno peruano en verdad se quiera comer la historia de que son dos empresas separadas, cuando todos sabemos que en la práctica no es así. Es que ese es el punto. No hay un capítulo para tratar empresas de condición tan sui generis como esta, que significa un Estado que es dueño de todo este aparato de inversiones que resulta hoy el más importante actor de la economía peruana. Entonces aquí no es solo el Indecopi. Acá debería involucrarse el ministro de Economía, el presidente del Consejo de Ministros, y debería convocarse a la gente más calificada para dar pauta, porque es el momento, estamos a tiempo de lograr que el primer inversionista que tiene el Perú hoy siga un estándar de condiciones que nos aseguren ser tratados como una nación emergente, no como un país del tercer mundo. Solamente una pregunta cortita y con esta termino, Pedro. Aquí nomás, en el vecino país de Chile, donde más entiendo, en él también tiene justamente operaciones. ¿Crees que algo así pasaría? No, porque no me dejaste terminar la idea al comienzo de la entrevista. Lo que quería decirte es, no es extraño que Enel haya escogido vender Perú, Argentina y Rumanía. Son tres países que tienen algo en común. Ya te entendí, que somos casi africanos. No, que somos países que tenemos inestabilidad política y una clase dirigente que sale desaprobada. Casi africanos, ¿no? Que no se me ofendan nuestros amigos africanos, pero justamente a esa referencia hacíamos, ¿no? Países, digamos, no tercermundistas, con poca regulación y que finalmente, digamos, con poco sentido común y que dejan pasar nomás por agua tibia este tipo de... O sea, dicho de otra forma, que el único criterio no es un país que da muchas ganancias, porque Perú da muchas ganancias. Pero el tema de Perú es la crisis política, la falta de una clase dirigente que haga que haya el clima más óptimo para el desarrollo de inversiones de largo aliento. Entonces necesitamos poner el dedo en el timbre de alerta que esta no es cualquier inversión, esta no es cualquier negociación, y por más que sea un gobierno con grandes dificultades o la falta de visión, es urgente por el país hacer todo lo que está a nuestro alcance. Es mejor hacerlo antes que después. Para eso estamos y en este pequeño espacio ladraremos al respecto. Pedro Gamio, muchísimas gracias por tu tiempo, seguiremos en contacto. Gracias. Me llama la atención, ¿no? Nadie finalmente toca este tema, así que aquí lo vamos a seguir tocando a ver qué deciden Indecopi y qué decide finalmente el gobierno. Vamos a hacer una pausa rapidita y regresamos. Bien, qué importante es lo que nos comentaba Pedro Gamio, ¿no? Porque más allá de una opinión directa, si es que debo o no, lo que queda claro es que se abre un abanico de posibilidades cuando tienes a dos empresas chinas manejadas por el Estado chino en nuestro país, que van a manejar mucho de la generación de energía y finalmente también de la distribución, es decir, la venta final. Vamos a buscar también hablar en los próximos días sobre qué otras opciones hay para hacer más competitivo el mercado, así se diese este tema. Yo siempre comentaba que en algunas partes de Europa se generan comercializadores de energía eléctrica. Tú puedes ir a comprar al mercado de spot una carga de energía y finalmente juntar a un grupo de vecinos, pero por eso decía Pedro Gamio que tienes que cambiar la regulación. En Francia, por ejemplo, hasta un supermercado como Carrefour vendía electricidad a clientes finales. Este modelo se podría replicar también en nuestro país. Generaría mayor competencia para que finalmente hayan más comercializadores de energía eléctrica. Ponle tú, pues, no, en un supermercado que WOM también entrase al negocio, por dar un ejemplo paralelo al tema de Carrefour en Francia, y generar mayor competencia, porque si no, nos van a empezar a elevar los precios de la energía, nos van a empezar a elevar el tema de la energía también para las industrias, y va a ser un tema, un arma geopolítica que vamos a estar a disposición
de lo que el gobierno chino pretende hacer con la economía de nuestro país. Situación complicada. Vamos a la pausa y venimos ya con el final. Bien, llegamos al final de Sin Medias Tintas, conmigo hasta el día martes, pero no se mueva. Quédase con Latina Deportes. Chao, chao, gracias.